Este misterio comenzó hace 65 años y recién en estos últimos tiempos empezó a descubrirse y a desentramarse. Pero vamos hacia donde comenzó todo, más precisamente en el año 1957. Era un día muy frío del mes de febrero. Un estudiante que pasaba por los alrededores de la localidad de Fox Chase en Filadelfia vio dentro de una caja de cartón el cadáver de un niño. El cuerpo del niño estaba desnutrido y se notaba que tenía golpes mortales. Luego de este descubrimiento, el estudiante esperó un día para llamar a la policía, quien inmediatamente se puso a trabajar para averiguar quién era el chico, quién lo había matado y cómo su cuerpo había acabado en una caja de cartón. Este fue un misterio que perduraría durante décadas. El caso fue investigado por la policía de Filadelfia, pero nunca se pudo relacionar al niño con algún nombre y tampoco nadie reclamó el cuerpo en ese entonces. Y no existían denuncias de desapariciones de niños en ese año. Así que poco a poco este caso parecía perderse en el tiempo. Hasta 6 décadas después, en el año 2022, gracias a las nuevas tecnologías y a la ciencia, pudo conocerse su nombre y su historia. Sin más que decir, comencemos con esta triste pero atrapante historia. El niño de la caja o el niño desconocido de América, como se conoció este caso mundialmente, perduró durante décadas y poco a poco fue convirtiéndose en una leyenda y también fue uno de los casos más difíciles de resolver en Estados Unidos. La policía de ese entonces se puso a trabajar inmediatamente y las preguntas eran obvias. ¿Quién era este niño? ¿Quién lo había matado y por qué? ¿De qué manera su cuerpo había terminado en una caja? Lo increíble es que todas estas respuestas esperarían más de 6 décadas para revelarse. Gracias a la perseverante búsqueda de respuestas por parte de las autoridades a través del tiempo, el niño hoy recuperó algo tan importante como su identidad, un derecho fundamental para todo individuo. Un análisis de ADN ayudó a identificarlo. Su nombre era Joseph Augusto Zarelli. En el momento de su muerte contaba con tan solo 4 años de edad. Este caso tuvo mucha información divergente y confusa. No es de sorprender que con el paso del tiempo mucha información se haya distorsionado o manipulado. Por eso es importante ir específicamente a los primeros reportes de los periódicos de la época donde la información era más concreta y específica. El 25 de febrero de 1957, la policía de Filadelfia recibe un llamado anónimo sobre un cuerpo encontrado dentro de una caja en una zona rural de Pensilvania. El denunciante hasta ese momento no se había identificado y contó a la policía lo que había visto un día antes, nada más, nada menos que el cuerpo inerte de un niño dentro de una caja. Los artículos escritos que aparecieron en ese momento fueron publicados un día después del descubrimiento de la caja, más exactamente el día 26 de febrero. Las noticias contaban cómo fue encontrado el cuerpo del niño dentro de una caja de cartón y que la policía consideraba que se trataría de un niño de 4 a 6 años de edad. También hacían hincapié en que la llamada anónima había enviado a los detectives a la zona para investigar. En ese entonces, la foto del niño se colocó en un cartel y se pegó por toda la ciudad con la esperanza de que alguien lo identificara mientras la policía trabajaba duramente para identificar y atrapar a su asesino. Según lo investigado, la policía creía que el niño había estado muerto por 2 días y también mencionaron que no se encontraban pistas ni reportes de personas desaparecidas. 2 días después del descubrimiento del niño, en la tapa del diario Philadelphia Inquirer, en la portada se escribió sobre la aparición de el niño de la caja y el caso de una niña que hasta ese momento se pensaba que había sido secuestrada. Esos 2 casos en aquel entonces se creía que estaban vinculados porque habían ocurrido casi al mismo tiempo. Más tarde, finalmente, se conoció el nombre del estudiante que hizo la denuncia. Se llamaba Frederick Benonis.
Este joven era estudiante universitario de La Salle y declaró a los detectives que vio la caja un día domingo y pensó en ese momento que la figura que había visto dentro de la caja era la de una muñeca. Contó que se había bajado de su automóvil al ver un conejo, lo persiguió y lo perdió de vista. En el lugar también distinguió que había muchas trampas para animales, pero que ninguna estaba armada. Entonces colocó una para ver si pasaba algo. Ahí fue cuando notó la caja y la cara de la muñeca adentro. Al día siguiente volvió al lugar y se dio cuenta que las trampas no se habían activado y de nuevo divisó la caja. Pero en ese momento no le dio importancia y volvió a su casa. Fue en ese entonces cuando escuchó en la radio sobre la desaparición de una niña de 4 años y pensó que tal vez lo que había visto en la caja no era una muñeca, sino que podría ser aquella niña. Por eso llamó a la municipalidad para reportar lo que había encontrado. La niña desaparecida se llamaba Mary Jane Barker, tenía 4 años de edad y se creía que había sido secuestrada el 25 de febrero. Por eso, cuando la policía recibió el llamado sobre el hallazgo de la caja, pensó que podría tratarse de la niña. Otro artículo de 2 días después del hallazgo mencionaba detalladamente lo que la policía había encontrado con datos claves para el caso en ese momento. En el lugar había un cuerpo brutalmente golpeado y posiblemente abusado. Una caja de cartón entre matorrales al costado de la calle Susquehanna, cerca de la calle Bury, en un área cerca de Fox Chase al noroeste. En ese momento ya había una autopsia, entonces fue cuando todo el mundo comenzó a preguntarse quién podría haber cometido semejante horror contra un niño. Es aquí cuando los detectives se enfrentaron con muchos misterios, inclusive, como dije anteriormente, el gran dilema sobre la identidad de Sarelli continuaba sin desvelarse, ya que ningún niño de 4 a 6 años de edad había sido reportado desde el 1 de enero de ese año. El médico forense mencionó que la muerte del niño se debió definitivamente a un homicidio, que había moretones en todo el cuerpo, especialmente en la cabeza, en los brazos y en las piernas. Más tarde también se confirmó que las heridas que tenía no eran heridas antiguas, eran heridas que fueron provocadas dentro de los días de su fallecimiento. Tampoco se encontraron huesos rotos, moretones o heridas que fueran de antes del fin de semana de su muerte. Veamos qué evidencias se encontraron y qué pudo aportar a la causa cada una de ellas. Luego de haber rastreado toda la zona en la escena del crimen, se encontraron una gorra tamaño adulto a unos 9 metros de la caja. Esta prenda tenía una etiqueta de una tienda que quedaba en el sur de Filadelfia. Cuando la policía fue a la tienda, la dueña identificó la gorra al instante porque, a pesar de haber vendido algunos de esos diseños, la gorra tenía un distintivo en la parte superior que el comprador le pidió que colocara. Era una tira de cuero negro. La dueña también mencionó que el comprador era rubio y tenía entre 26 a 29 años de edad. No tenía acento extranjero y cuando le mostraron la foto del niño de la caja, dijo que podía ser el padre o pariente porque tenían facciones similares. Además, se estudió la caja corrugada que medía 90 por 38 centímetros. Esta caja tenía pintura blanca y una etiqueta de envío que describía que había sido enviada desde Indiana a la tienda de JCPenney de Filadelfia con la fecha 27 de noviembre de 1956. Se supo que la caja era parte de un envoltorio de una cuna y según los registros de la tienda, solo 12 de esas cunas habían sido vendidas entre diciembre de 1956 y febrero de 1957. El problema aquí es que en esa época no todos los locales aceptaban tarjetas de crédito porque hacía poco tiempo que se había empezado a implementar este tipo de pago. Entonces todas las compras eran en efectivo y esto evitaba que se pudiera tener un registro con los datos del comprador. Y tampoco existían las cámaras de vigilancia de modo que no habían registros de video que se pudieran obtener. Tampoco se encontraron huellas dactilares en la caja y se comprobó que estaba seca por dentro, siendo que ese fin de semana había llovido. El cuerpo fue encontrado en una manta que había sido rasgada a la mitad.
La manta, que fue rasgada en dos partes y utilizada para envolver el cuerpo, tenía un diseño de diamantes y cuadros de colores verdes, marrones y blancos. Al parecer, parte de la tela, que quizás había sido desechada, podría haber contenido una etiqueta. Más tarde se descubrió que la manta había sido fabricada en dos empresas, una Carolina del Norte y la otra en Canadá. Pero ambas fábricas enviaron millones con el mismo diseño a miles de tiendas en todo Estados Unidos, lo que hacía imposible que se confirmara de dónde se había adquirido. Se encontraron también en el lugar un par de zapatos negros de niño, pero comprobaron que eran más grandes que los pies del menor. Una bufanda, una camisa de franela que concordaba con el tamaño del niño, pero finalmente ninguna de las evidencias encontradas en el lugar los llevó a respuestas concretas. En ese entonces, los detectives siguieron y destacaron cientos de pistas. Investigaron a un joven que era un refugiado húngaro, un niño que había sido secuestrado a la salida de un supermercado de Long Island en 1955, y a una variedad de otros niños desaparecidos. También investigaron a un par de trabajadores de una feria ambulante y a una familia que gestionaba una casa de acogida cercana, pero todos estos fueron descartados como sospechosos. El ayudante en las oficinas del forense que realizó la necropsia en su momento se había obsesionado por saber la verdad que se escondía detrás del caso, y con unas pruebas que no estaban conduciendo a ninguna parte, decidió contactar un vidente para que aportara algo de luz al caso. Irónicamente, este les da una dirección y decidieron seguir las indicaciones del psíquico, además que se encontraban a tan solo 2 kilómetros de donde tenían que ir. Cuando se dirigieron hasta la dirección indicada, se encontraron con una casa antigua. Al entrar, hallaron lo que los dejaría enormemente sorprendidos y sin habla. Una cuna de las mismas características que las que iban dentro de la caja donde se encontró el pequeño. También una manta similar con la que lo envolvieron. Estos fueron los objetivos que hicieron ir hacia una nueva línea de investigación. En medio de la investigación y como último intento desesperado, los médicos publicaron la foto del cadáver del niño para ver si de esta manera alguien lo reclamaba. En ese momento, los agentes decidieron vestir al pequeño y sentarlo y hacerle algunas fotografías para seguir divulgando su rostro con el fin de que alguien lo pudiera identificar. En un primer momento se difundió la imagen del rostro desde diferentes ángulos y repartieron impresiones por todo el país, pero eso tampoco tuvo resultados. Incluso la Asociación de Médicos de América llegó a difundir los detalles de las intervenciones quirúrgicas, así como cualquier otro detalle relevante para ver si algún médico identificaba al pequeño al cual habían podido operar en su momento. También surgió el testimonio de una mujer de Ohio que afirmaba que su madre había comprado el niño a sus padres biológicos en 1954. Lo mantuvo en el sótano de su casa de los suburbios de Filadelfia y lo mató en un ataque de ira. Las autoridades la consideraron creíble al comienzo, pero no pudieron corroborar su historia y también fue otro callejón sin salida. Mientras tanto, la identidad desaparecida del niño seguía atormentando a los agentes de la policía. La sensación era que cuantas más evidencias aparecían, menos eran las respuestas que se encontraban. La historia del niño de la caja había sido terriblemente dolorosa. Joseph Augustus Zarelli había conocido desde muy pequeño el maltrato, el abuso, y tampoco nadie lo buscaba. El 24 de julio de 1957, 5 meses después, Joseph Zarelli fue enterrado como el niño desconocido. Todo el mundo que conoció su historia quería ayudarlo a encontrar justicia o al menos a que recuperara su derecho básico de la identidad. Aunque siempre el caso estuvo presente en la memoria de los estadounidenses, con el paso del tiempo y los pocos resultados de la investigación, la búsqueda se fue desvaneciendo, pero no desapareciendo. En 1998, el cuerpo del niño de la caja fue exhumado, momento en el que la tecnología del ADN había avanzado significativamente y se realizó un examen post-mortem. Se retuvieron partes de sus restos para una mayor investigación, pero lo que complicó el caso fue el hecho de que el ADN del niño se había degradado por el paso del tiempo.
En el año 2019, el cuerpo fue nuevamente desenterrado. Un antropólogo forense examinó los restos y obtuvo suficiente ADN para aplicar técnicas forenses modernas. Los expertos finalmente pudieron identificar a Joseph Zarelli utilizando los resultados de las pruebas de ADN y los métodos genealógicos tradicionales para crear perfiles de historia familiar y determinar las relaciones biológicas entre las personas. Los resultados arrojados en el 2019 se cargaron en bases de datos de ADN y los genealogistas que trabajaron en el caso los interpretaron. Con base en los resultados, los detectives pudieron rastrear posibles parientes del niño por parte de su madre. Siguieron más pruebas e investigaciones, lo que condujo a la identificación de la madre de Zarelli. A través de una orden judicial, los detectives pudieron obtener del Estado los registros de nacimiento, defunción y adopción de todos los niños nacidos de la madre entre 1944 y 1956. Los resultados que se encontraron en las actas de nacimiento fueron 2 niños nacidos de la madre y que los investigadores conocían previamente, uno de los cuales había proporcionado una muestra de ADN. El tercer resultado fue un certificado de nacimiento de un niño nacido de la madre en 1956. En ese certificado de nacimiento estaba el nombre del padre del niño. Basado en investigaciones, los detectives contactaron a posibles parientes del niño por parte de su padre. El padre de Zarelli fue identificado después de que se establecieron conexiones de ADN en ambos lados de la familia que solo podían apuntar a ese progenitor. A finales del año 2022, la policía brindó una conferencia de prensa, los cuales confirmaron que se había podido comprobar e identificar el ADN. Además, corroboraron que el padre es el que aparece en su certificado de nacimiento y como este caso sigue en investigación, la policía y el FBI están siendo muy cautelosos con la información que se da hasta el momento. Si vamos al certificado de nacimiento de Joseph, su fecha de nacimiento es el 15 de enero de 1953 y no el 13 como se menciona en algunos medios de comunicación. Además, figuran los nombres de Augustus John Zarelli Jr. de 26 años como el padre y Cynthia C. Pashko de 21 años como la madre, ambos nacidos en Filadelfia. La dirección 6362 Callow Hill aparece como propiedad del padre Augustus John Zarelli Jr., abuelo de Joseph. En la época que el cuerpo del niño fue encontrado, se registró que la familia entera vivía en esa dirección. Los abuelos, el papá de Joseph, su esposa, los tíos, las tías. El padre de Joseph llevaba ese nombre, Augustus, por tradición de la familia Zarelli. Todos los primeros varones tenían que tener ese nombre. Entonces el abuelo se llamaba Augustus, el padre se llamaba Augustus y Joseph lo llevó como segundo nombre, lo que confirmaba que era el primer hijo de la pareja de Augustus y Cynthia. Por algunas fotos que se encontraron de la familia Zarelli, parecía una familia normal y es difícil de creer al ver las fotografías que existía alguien en esta familia que pudiera haberle hecho daño a un niño. También, según algunos periódicos de la época, Augustus Zarelli Jr. y Cynthia Pashko habrían pedido la solicitud para casarse en 1958, un año después de que se hubiera encontrado el cuerpo de Joseph. Los resultados finales de la investigación arrojan que posiblemente Joseph había tenido una infancia normal los primeros años. Lo único que no se puede responder es por qué y quién lo mató. Caben 2 posibilidades. O fue un accidente y la familia decide ocultar este accidente pues involuntario, ¿no? O alguien en la familia decide asesinar al pequeño y optan por llevarse ese secreto a la tumba. En la conferencia de prensa que dio la policía, tiene mucho sentido que las autoridades dijeran que no se esperan hacer arrestos. Es que ninguno de los miembros de la familia de Joseph Augustus Zarelli se encuentran actualmente con vida y hasta ahora es el homicidio más antiguo sin resolver. Gus Zarelli falleció en junio del 2014 a los 87 años. Cynthia Pashko falleció en abril del 2018 a los 86 años. Michael Zarelli, el tío,
falleció en diciembre del 2007 a los 79 años y Adelaide Vasolotti, la esposa de Michael, falleció en julio del 2012 a los 78 años. Enterrado originalmente en una tumba de indigentes, los restos del niño descansan ahora justo al otro lado de la puerta principal del cementerio de Ivy Hill en Cedar Brook, Filadelfia. Todos los años se celebran misas en ese lugar en el aniversario del descubrimiento del niño de la caja. Los residentes de la ciudad dejan flores y mantienen su tumba decorada con animalitos de peluche. Así termina la historia del día de hoy. ¡Wow! No puedo entender, comprender cómo nadie reclamó a este niño, cómo nadie nunca lo reportó como desaparecido. A pesar de toda la publicidad que tuvo este caso, de todo el trabajo que hicieron las autoridades en su momento para poder dar con su paradero, con el asesino y para dar con información de a quién pertenecía este niño, quién era este niño, nadie nunca alzó la voz. Esto me da la impresión de que lo ocurrido sucedió en el núcleo familiar. Porque si esto hubiera ocurrido a manos de alguien desconocido, los padres hubieran hecho hasta lo imposible por encontrar a este pequeñito. Los padres se hubieran puesto en la mente esa pregunta, esa duda de si ese niño que veían en los pósters que se habían encontrado en una caja podría ser su hijo. Mas esta familia, estos padres nunca acudieron a las autoridades para siquiera cuestionar esa posibilidad. Como lo mencioné anteriormente, creo que aquí hay dos posibilidades. Esto fue un accidente y la familia decide encubrir la situación, o esto fue realmente algo que se hizo con alevosía y ventaja por alguna razón, y de igual manera la persona que lo hizo o las personas involucradas decidieron llevarse este secreto a la tumba. El consuelo que nos queda en este caso es que finalmente, gracias a la tecnología, la ciencia y a la lucha que las autoridades tuvieron constantemente, podemos nombrarle a este pequeñito por su nombre: Joseph Augustus Zarelli. Tiene nombre, ya no es alguien desconocido, ya no es el niño de la caja. Tiene un nombre y se lo merece. Se merece que las personas sepamos quién fue. A pesar de que no tenemos historial, biografía, qué le gustaba, qué no le gustaba, sabemos que tenía un nombre y ahora lo podemos llamar por él mismo. Déjenme saber qué opinan ustedes acerca de este caso. Recuerden comentar con respeto, recordando que esas historias pues no nos pertenecen y es importante comentar con prudencia. Por otra parte, si les gustó el video, recuerden que pueden dejar esos deditos arriba y también suscribirse al canal para que sean parte de la familia y no se pierdan el contenido que subimos. Aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan, es gratis, no cuesta nada. Recuerden que pueden dejarme un corazoncito en forma de agradecimiento por el contenido del día de hoy. Y también les recuerdo que tenemos Patreon, está en la caja de información. Y en la caja de información también está la forma Google para que me dejen sus sugerencias de otros casos que quieran ver en este canal. Los quiero muchísimo, les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. Chao. Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal. Mi nombre es Jackie Hernández. Espero que estén pasando un día increíble. El día de hoy de nuevo con otro caso, pero antes de comenzar con esta historia, quiero invitarlos a que, ya saben, se suscriban a este canal si aún no lo han hecho, a que enciendan esa dichosa campanita de notificaciones, a que dejen sus sugerencias, comentarios en la parte de abajo y esos deditos arriba si el contenido es de su agrado. Por otro lado, les recuerdo que tengo redes sociales y me pueden seguir por ahí si quieren estar en contacto conmigo y ver otro tipo de contenido que no tiene que ver nada con este tipo de temas, así que los espero por allá. Y ahora sí, pónganse cómodos y comencemos con el caso del día de hoy.
escuchamos la palabra mamá, lo primero que se nos viene a la mente es este ser cariñoso, amoroso, el cual nos va a proteger de cualquier peligro en el mundo, el cual nos va a dar ese amor incondicional. Pero en este caso, estas dos mujeres eran todo menos madres. Yo opino que en vez de madres, eran monstruos. El día de hoy nos trasladamos hasta el estado de South Dakota, aquí en Estados Unidos. Este estado es un lugar lleno de paisajes hermosos, campos verdes, un lugar bastante bonito que, para serles franca, algún día me encantaría visitar. Y es aquí en el estado de South Dakota donde tanto Jennifer Hart como Sarah Gangler crecerían. Ellas dos tuvieron una niñez bastante similar y bueno, al principio de sus vidas ellas no se conocían, pero sí, tuvieron una niñez bastante similar, muy normal, creciendo en este estado lleno de áreas rurales, hermoso, bonito, yendo a la escuela. Las dos eran la hija mayor en cada una de sus familias y bueno, terminan la preparatoria con buenos grados y tenían aspiraciones bastante similares. Las dos querían ser maestras. Sarah como Jennifer comienzan sus estudios universitarios y en el año de 1999, por coincidencia, estas dos mujeres terminan transfiriéndose de una universidad a la Universidad de Northern State University en este mismo estado, South Dakota. Y aquí es donde ellas se conocen mientras llevaban una clase juntas. Y es aquí en el salón de clases donde comienza esta amistad que eventualmente se convertiría en una relación amorosa entre Jennifer y Sarah. Esas chicas mantienen esta relación amorosa en secreto. Me imagino que pues en los años 90 no era tan común hablar de relaciones amorosas entre el mismo sexo y ellas prefirieron mantener esto en privado y simplemente le decían a sus familiares y amigos que pues ellas eran muy buenas amigas, muy cercanas. Las dos continuaron sus estudios, pero Jennifer en algún punto decide darlos por terminado y no continuar más. Del otro lado, Sarah, ella sí continuó hasta el punto de graduarse como maestra de educación especial y al momento de graduarse, tanto Jennifer como Sarah sintieron que ya existía esa necesidad de poder soltar este secreto y de poder dejarles saber tanto a sus amigos y familiares que pues ellas realmente eran una pareja. Sabían que esto podría traer disgusto o que no le iba a parecer a ciertas personas, pero aún así lo hicieron. Y como era de esperarse, lamentablemente sí perdieron algunas amistades y es aquí donde esta pareja de chicas deciden mudarse a Minnesota para comenzar una vida nueva y bueno, continuar con esta relación que al momento pues era una relación bastante bonita, saludable y que pues pudiéramos decir tenía mucho futuro. Sarah y Jennifer se mudan a Minnesota e inmediatamente Jennifer comienza a trabajar en una tienda grande departamental. Cada una tenía su manera de ser, su carácter. Sarah, ella era la chica pues más tranquila, más seria, un poco introvertida y Jennifer era como que todo lo contrario. Ella era esta mujer con carácter fuerte, decidida y pues entre ellas dos se encontraba este balance que hacía funcionar esta relación. Todo iba bien, las chicas progresaban, trabajaban, disfrutaban de una vida y su relación iba viento en popa. Pero llegó el punto donde sentían que algo les faltaba. Comenzaron a pensar en querer añadir a alguien a su familia. Ellas por sí solas obviamente no podían concebir, así que buscaron la posibilidad de poder adoptar. Adoptar, en mi opinión, creo que es algo maravilloso que podemos hacer como seres humanos si tenemos la posibilidad y las ganas de hacerlo. Es algo maravilloso el poder brindarle un hogar, una familia y amor a alguien que tal vez lo anhela con todo su corazón. Jennifer y Sarah
aplican para ser madres adoptivas, pero dentro del sistema foster. Esto quiere decir que no era una adopción común, una adopción normal, de esas que adoptas y ya pues el niño o la niña es tu hijo por el resto de la vida, ¿no? Sino que le das hogar a una persona por un cierto tiempo o hasta que esta persona cumpla los 18 años de edad. En este caso, ellas aplican, les aceptan la aplicación y terminan adoptando a una niña de 15 años. Al principio, todo era dulzura, todo era amor. Ellas mostraban ante pues, sus amigos, familiares, que lo que habían hecho pues era un acto de amor y que realmente estaban contentas con esta decisión. Salían a pasear con su hija, salían a eventos, realmente parecía que todo iba bien. Pero no pasó mucho tiempo, alrededor de los 6 meses, cuando las dos madres comienzan a quejarse, a hablar un poco mal de esta adolescente, de lo que no les gustaba, lo que no les parecía, y se convirtió en algo común en ellas, en estar como que quejándose constantemente de esta chica. En algún punto, una de ellas hace un comentario, me parece que a un compañero de trabajo, diciendo que esta chica, esta niña, tenía malos hábitos, que le gustaba recoger la comida de la basura y comérsela. Algo extraño o sea, yo me pongo a pensar, si realmente hay comida en tu hogar, como por qué recogerías la comida de la basura, ¿no? Y también tú como madre, como que por qué contar algo así. Algo bastante extraño que por alguna u otra razón, tanto los familiares como amigos empezaban a ver algo raro en esta situación. Pareciera que la emoción de haber adoptado a esta adolescente de 15 años se les estaba agotando, cuando de pronto se les vuelve a encender esa chispita de volver a adoptar. Ellas prestan atención a un par de hermanitos, me parece que eran hermanitos, y van a visitarlos, regresan a casa, le muestran a su hija de 15 años las fotografías de estos niños. Estaban emocionadas de poder hacer más grande su familia, pero al parecer a esta adolescente como que no le emocionaba mucho el saber que otros niños estarían siendo parte de esta familia. No pasó mucho tiempo, una semana, 2 semanas, cuando se llevan a esta adolescente a terapia y simplemente la dejan ahí. Esta adolescente ya no regresa con ellos a su hogar, sin razón, sin una previa plática, sin un adiós, sin nada. La llevan haciéndola creer que bueno, va a tener su terapia tal vez rutinaria, pero la terapista es quien le dice que Jennifer y Sarah ya no van a volver por ella. Y así sin más, la dejan ahí. Sarah y Jennifer vuelven a aplicar para adoptar y de nuevo lo logran. En esta ocasión estarían adoptando a 3 pequeñines, edades desde 2 años hasta 7 años de edad. Abigail de 2, Hannah de 4 y Mark de 7 años de edad. Esta adopción tenía una condición y la condición era que se adoptaran a los 3 niños juntos. Y bueno, Jennifer y Sarah aceptan esta condición y se llevan a estos niños para darles un hogar. Un hogar. Esos niños realmente, yo creo que de haber sabido, hubieran preferido que no se les hubiera adoptado. Pero bueno, regresan a casa emocionadas de comenzar esta nueva etapa, esta nueva familia de 5. Recordemos que habían votado en el consultorio de esta doctora a esta niña de 15 años, ¿ok? Regresan a casa con estos niños y en este momento Jennifer decide que quiere documentar esta experiencia, ¿no? De estas 2 mujeres lesbianas, madres que están criando a estos niños, ¿no? Y comienzan a publicar cosas en redes.
Esa primera noche cuando traen a esos niños a casa fue algo complicada en lo que ellas pues comentan en sus posts. Tanto accidentes de no haber alcanzado a ir al baño como manchas de popó por las paredes y demás. Y bueno, aquí comenzaría toda esta documentación de estas mujeres junto con estos niños. Quien no conociera a estas mujeres pudiera decir que estas mujeres tenían muchísimo amor que dar, porque en el 2008 de nuevo vuelven a aplicar para adoptar y esta aplicación es aceptada. Adoptan a 3 niños más: Devant de 5 años, Jeremiah de 4 y Sierra de 3 años de edad. Ahora su familia pues ya serían 6 niños y estas 2 madres, una familia bastante grande. Ellas dispuestas, o a lo que decían, pues dispuestas a darles hogar y amor a estos niños, pero las cosas poco a poco cambiarían. Un día al Hannah, una de las pequeñitas, ir a la escuela, una de las maestras se da cuenta que tenía como moretones en sus piernas, a lo cual esta niña le dice a la maestra que una de sus mamás la había golpeado con un cinturón. Y bueno, es aquí cuando las madres de esta niña son llamadas, pero ellas dijeron que no, que eso no era cierto, que tal vez ella simplemente se había golpeado jugando y no se indagó más, tampoco hubo cargos para estas mujeres. Inmediatamente después de esto, estas mujeres, Jennifer y Sarah, deciden sacar a los niños de la escuela para eventualmente reintegrarlos a la escuela, porque los servicios sociales de cierta manera les como que se involucraron por el hecho de que no estaban yendo a la escuela, y esas mujeres como que vuelven a integrar a estos niños en la escuela. Teniendo esta familia de 6 niños, 2 mujeres blancas, por decirlo así, con estos 6 niños que eran de color, pues realmente pudiéramos decir que como que llamaba la atención en redes sociales, ¿no? Esta gran familia, estas mujeres que están haciendo esto tan maravilloso, ¿no? Sarah se dedicaba también a trabajar en esta tienda grande departamental, mientras Jennifer dejó el trabajo para quedarse en casa al cuidado de estos niños, y ella pues los llevaba a hacer actividades en grupo como yoga, festivales de espiritualidad, festivales de música, y realmente tenía ocupados a estos niños en este tipo de actividades en las cuales como que conectaban con la naturaleza y este tipo de cosas, ¿no? En el 2013 ellas deciden mudarse a Oregon. Sintieron que esto podía ser un mejor fit para ellas y para su familia, y podían disfrutar de esta comunidad de personas con las que estaban socializando, ¿no? Así que se mudan a Oregon, y poquito tiempo después Jennifer y Sarah deciden contraer matrimonio. Aquí quedaría perfecto el decir que no todo lo que vemos en redes sociales es real. Después de que estas 2 mujeres se casan, estos posteos en las redes continuaban y como que se volvieron aún más fuertes, más virales. Jennifer se encargaba de postear fotografías donde mostraba a su familia en situaciones, como les digo, de enseñanza, en situaciones donde pues amor al prójimo, situaciones de espiritualidad, de dar amor, recibir amor, la naturaleza y demás, y toda esta cuestión. Hubo posteos que de cierta manera como que se hicieron un poco virales, y pues como les digo, Jennifer estaba a cargo de todo esto. Pero como pueden darse una idea, o como se pueden imaginar, todas estas fotografías que se mostraban de esta familia perfecta, pues realmente no lo era. De hecho, cuando se hablaba de esta familia, se le daba un enfoque muy fuerte a estas 2 mujeres que están salvando a estos niños, que están brindándole un hogar a estos niños. Pero también poco a poco vendrían otras señales.
y la escuela de estos niños comenzaron a notar de nuevo que algunos de ellos tenían moretones y estos niños decían que esos moretones eran a causa de sus madres, que de hecho ellas los encerraban y llegaban al punto de dejarlos sin comida. O sea, imagínense. Las cosas que estos niños decían eran bastante fuertes. No quiero entrar mucho en detalle de los abusos que se les hicieron a estos niños, pero antes de que las autoridades correspondientes pudieran comenzar una investigación alrededor de estas acusaciones y cosas sospechosas, estas dos mujeres deciden sacar a los niños de la escuela y educarlos en casa. Para este punto ya los familiares y amigos de estas dos mujeres comenzaban a ver cosas bastante extrañas y ellos mismos también llamaron a servicios sociales para que indagaran en esta situación. Ellos tenían este feeling de que los niños temían a estas dos mujeres. Y algo bastante cruel, chicos, es que Jennifer no les daba de comer a estos niños y cuando les daba era como en recompensa porque posaran por fotografías para hacerlas, para que ella pudiera postear esas fotografías maravillosas que todo el mundo se imaginaban que pues esto era una familia feliz. Era como la recompensa de que si no sonríes en la foto, si no te tomas la foto, pues no hay comida. Básicamente eso, algo que realmente te vuela la cabeza. Jennifer continuaba blogueando, posteando acerca de su familia y de hecho personas que llegaron a trabajar con esta familia, por ejemplo fotógrafos, decían que estos niños mientras estaban enfrente de la cámara sonreían, pero cuando apagaban la cámara como que volvían a ser estos niños tristes y sin vida. Los servicios sociales comenzaron a indagar porque pues ya había gente que había llamado preocupada al respecto del bienestar de estos niños, pero tanto Sarah como Jennifer llegaron a decir que pues no, que nada de esas acusaciones eran ciertas, ¿no? En el 2014 esta familia se fue un poco más viral, por decirlo así, porque en una de estas marchas protestas de Black Lives Matter, uno de los pequeñitos, Devant, se toma una foto abrazando a un oficial blanco y pues él al ser de color, fue una foto bastante intensa, bastante emotiva por decirlo así. Y esta fotografía, como les digo, se fue viral que hasta terminaron hablando de esto en los noticieros. Y al hablar de esto, pues indicaba que se hablara de esta familia y de estas dos madres. En este punto, la situación con servicios sociales estaba como que poniendo intensa, así que aproximadamente en el 2016, como que Jennifer deja de hacer este tipo de posteos en redes, haciéndolo ver como que la gente no entendía el estilo de vida que ellos llevaban y deja de postear por un tiempo, a la par de que pues se mudan a otro lugar, a Washington, y lo hacen de manera muy cautelosa porque no querían que servicios sociales se diera cuenta que ellos se habían mudado. Eventualmente encuentran un hogar donde vivir y comenzar de nuevo, por decirlo así, y también aquí comenzarían de nuevo los posteos de Jennifer. Pareciera que esta mujer realmente lo que buscaba a través de estas publicaciones no era tanto como que mostrarle a la gente realmente la vida que llevaba con esta familia, con estos niños, sino que ella buscaba esa atención, el que se le dijera lo maravilloso que estaba haciendo, las cosas que estaban haciendo, que se le aplaudiera. Básicamente buscaba esa atención hacia ella. El mudarse a Washington sería solo un cambio de lugar donde vivir, porque lamentablemente los malos tratos hacia estos niños continuarían. Tanto que llegó el día cuando Hannah, ahora ya de 15 años de edad, no pudo más y decide escapar de casa, brincar por la ventana y corre y pide ayuda con los vecinos. Llega pidiendo comida y pidiendo que por favor no le permitan regresar a casa.
llega el punto donde Sarah y Jennifer se dan cuenta de que Hannah pues se ha escapado y que está con los vecinos, y ellas van con los vecinos para explicar la situación, a la cual dicen que Hannah solamente está mintiendo por atención, que es una niña berrinchuda, una adolescente que solo busca atención, pero que nada de lo que ella ha dicho es cierto. Se llevan a Hannah de regreso a casa, pero gracias a Dios, este vecino pues como que no se quedó muy tranquilo y decide reportar esto a servicios sociales. El vecino llama a servicios sociales y básicamente les dice que él cree que estos niños están siendo maltratados y que algo está pasando en este hogar. Por aquí les voy a tratar de dejar la llamada para que la escuchen, pero básicamente y en pocas palabras eso es lo que el vecino le dice a servicios sociales. A la mañana siguiente los vecinos reciben una carta supuestamente escrita por Hannah, en la cual ella se disculpa por haber interrumpido su paz y que básicamente pues nada de lo que ella había dicho era verdad, a lo cual se dice que el lenguaje que había en esta carta pues no era de una niña de 15 años, pero bueno, esta carta la reciben los vecinos. Aquí les dejo la nota. Y con todo esto, pues los vecinos como que no se sintieron muy conformes con la explicación que Jennifer y Sarah les dieron acerca de por qué Hannah había ido a tocar a su puerta. Así que estuvieron más atentos y realmente poniéndole ojo a esta familia. No pasó mucho tiempo después cuando la misma situación vuelve a pasar, ahora con este niño llamado Devant. Él va y toca a la puerta de estos vecinos y les dice que necesitan ayuda, que por favor llamen a servicios sociales, que lo que dijo Hannah todo era verdad y que por favor vayan y dejen un kit como de comida afuera de su casa en algún área donde estas mujeres no lo vean. Imagínense, estos niños realmente tenían bastante hambre y estaban buscando esta ayuda desesperadamente. En este punto, chicos, es más, desde el principio de esta historia, cuando la primer maestra se da cuenta de esos moretones en las piernas de esta niña, desde ahí hubieran comenzado a indagar, y siento que a veces este sistema le falla a tantos niños porque en este caso hubo tantos incidentes que se debieron de investigar a profundidad y no se hizo. Ya en este punto, Servicios Sociales estaba realmente preocupado, pero ahora sí que muy tarde. En marzo del 2018 van y tocan la puerta de esta familia, en la cual pues no hubo respuesta, ¿no? Así que deciden regresar 3 días después, y aquí la situación se veía un poco más extraña porque la camioneta de esta familia no estaba ahí y pareciera como que si se hubieran ido de viaje, como que no había nadie en casa y demás, y es que eso era la realidad. Esta familia ya no estaba en casa. Sarah y Jennifer le dijeron a los niños que pues se montaran en el auto, que iban a hacer un viaje. Normalmente ellos planeaban este tipo de viajes, pero en esta ocasión como que fue algo bastante repentino y simplemente agarran rumbo todos juntos hacia un destino del cual ninguno de ellos regresaría. Jennifer y Sarah comienzan este viaje sin regreso en marzo 24 del 2018. En marzo 25 se le puede ver a Jennifer en una tipo gasolinera, en una tienda pequeña convencional, comprando algunas cositas. En esas imágenes de video no se logran ver a ninguno de los niños. Y bueno, eventualmente paran en una Walmart, y aquí Sarah compra un bote bastante grande de este medicamento llamado Benadryl, el cual creo que la mayoría de nosotros sabemos que al consumirlo te puede poner en un estado como algo muy relajado y como con ganas tal vez como que de dormirte. No se recomienda obviamente tomar este medicamento y manejar porque pues te pone en ese estado, ¿no? Compraron algunas cosas para preparar comida, y es aquí donde
Ingeniosamente, estas mujeres logran meter este medicamento en cantidades bastante altas en la comida que ingirieron todos estos niños. Ahora, hay que pensar, estas mujeres realmente no alimentaban bien a estos niños y quiero imaginar que cuando les brindaron esos alimentos, ellos pues se los comieron con estas ganas de poder probar comida, ¿no? Ingieren esos alimentos y Jennifer en este punto estaba tomando varias cervezas. Ella realmente no consumía alcohol, pero en este momento ella estaba realmente dándole duro a las cervezas. A lo que tengo entendido, ella pues ingiere también este medicamento. Se montan al auto para continuar este camino y en este punto Sarah iba como que googleando cosas como, por ejemplo, duele morir o cuánto medicamento debe de tomar una mujer de este peso para poder, bueno, ya se imaginan, ¿no? Diferentes cosas que estaba ella googleando. En este punto ella también consume, me parece que hasta 40 pastillas de este medicamento. Continúan el camino, chicos, y yo me pongo a pensar en qué momento estas mujeres creyeron que esta era la mejor opción para salir del problema que tenían que enfrentar debido al maltrato que le habían pues hecho a estos niños, ¿no? ¿En qué momento dijeron, esta es la mejor manera de salir de este problema? Evidentemente ellas sabían que todo lo que habían hecho por tantos años estaba mal, que así no se le trata a un niño o a ninguna persona y que lo que estaban haciendo tenía grandes consecuencias. Pero bueno, decidieron que esta era la mejor salida. Así que dentro de este auto con estos niños que pues ya estaban de cierta manera pues entre que en sí y entre que no en sus 5 sentidos, Jennifer en un punto le pisa al acelerador y el área donde estaban era un acantilado. El propósito era que el carro simplemente volara por este acantilado y terminara pues en el agua, lo cual fue lo que sucedió. Jennifer pisa el pedal, el carro sale volando y bueno, eventualmente al fondo del acantilado es donde termina toda esta familia. Al día siguiente, en la tarde, marzo 26 del 2018, se reporta un accidente en este acantilado y las autoridades llegan pues para atender la situación. No había mucho por hacer. De primero pues se encuentran los cuerpos de Jennifer y Sarah y también los cuerpos de 3 de los 6 niños que iban dentro de este auto. Al principio se llegó a pensar que por el hecho de no tener los otros cuerpos, tal vez había la posibilidad de que estuvieran con vida, pero a las pocas semanas, 2 semanas aproximadamente, se encuentran otros 2 cuerpos. Y hasta el momento el cuerpo del niño Devant no ha sido recuperado, pero se puede imaginar, o lo más seguro es que también haya perdido la vida en esta trágica situación, ¿no? Se llegó a pensar que todo esto fue un accidente, ¿no? Que tal vez se perdió el control del carro y terminan en este acantilado, pero ya los estudios del caso y del área y demás indicaban que esto pues no había sido un accidente. Las marcas de la llanta que había dejado este auto indicaba que el auto había acelerado y también otra información que pudieron obtener del auto en sí. De ahí los investigadores pues comienzan a indagar un poco más en esta familia y terminan investigando dentro de la casa, en la cual realmente no pudieron ver o sentir que dentro de ella realmente vivían estos niños. No habían cosas que hicieran ver a alguien ajeno a esta familia que ahí vivían niños. De hecho, cuando se realizaron los estudios forenses de estos niños, se determinó que todos estaban malnutridos, o sea que realmente estos niños no tenían el cuidado que deberían de haber tenido.
Estos niños en algún punto se ilusionaron de pensar que podían tener un hogar, pero al final este hogar fue su infierno. Este lugar fue un lugar que los hizo infelices, y la infelicidad y la tristeza de estos niños simplemente llenaba este vacío que estas mujeres tenían, o querían llenar esa satisfacción de obtener atención de otras personas. Realmente no puedo entender cómo estas dos mujeres, o sea, una loca, pero dos, o sea, y lo digo de esa manera así fríamente, porque me pongo a pensar, o sea, una mujer que esté mal de la mente, que crea que lo que están haciendo está bien, pasa, ¿no? Pero dos mujeres, o sea, dos seres que pudieran tener el instinto maternal dentro de ellas, a pesar de que no tuvieron hijos biológicos, pero, o sea, no me cabe en la cabeza que hayan hecho todas las cosas que hicieron. Pero bueno, chicos, así termina el caso del día de hoy. Como les dije, un caso bastante fuerte, bastante intenso. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar sus comentarios en la parte de abajo con respeto. Recordemos que esas historias no nos pertenecen. Y bueno, pues nada, si les gustó, deditos arriba. Les mando un beso, los quiero y nos vemos en un próximo video. Chao. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal. Mi nombre es Jackie Hernández. Sean ustedes bienvenidos. El día de hoy de nuevo aquí sentadita trayéndoles otro caso, pero debo confesarles, mis amores, he estado en busca de casos un poco más light, porque YouTube me ha dado con la chancla últimamente, me ha desmonetizado varios videos y bueno, como ustedes saben, este es mi trabajo, de aquí yo vivo. De aquí, entonces tengo que intentar buscar contenido que de cierta manera se me permita monetizar, aunque siento que de vez en cuando sí les voy a tirar un caso un poco más boom boom, ya saben. Yo disfruto contarles esas historias y sé que a muchos de ustedes también les gusta escucharlas. El día de hoy les tengo un caso que trae muchísimo misterio, un caso que nos deja haciéndonos un sinfín de teorías de lo que realmente pudo haber pasado con estos 5 niños que desaparecieron sin dejar rastro. De esto ya han pasado muchísimos años y aún al día de hoy no hay una sola respuesta, pero sí muchas teorías, muchas posibilidades. Así que si les interesa escuchar el caso del día de hoy, te invito a que te pongan cómodo, que vayas por un cafecito, un tecito, que te relajes, acompáñame y comencemos. Y antes de comenzar con este caso tan intrigante, quiero invitarte a que si aún no lo haces, te suscribas a este canal y a que me sigas en las redes sociales. Su apoyo significa muchísimo para mí. Y también recuerden que pueden dejar esos deditos arriba si el contenido es de su agrado. Ahora sí, comencemos. Todo esto comienza con un personaje que inicialmente o al momento de nacer fue nombrado como Giorgio Sodù. Aproximadamente en el año 1907 este niño tenía 13 años de edad y decide emigrar a los Estados Unidos junto con uno de sus hermanos, el cual al momento de llegar a la isla Ellis y pasar aduana y todo esto, decide no embarcar en esta aventura y regresarse a Italia. Pero Giorgio, él decidió continuar solo y buscar una mejor vida en los Estados Unidos. Y aquí es donde, a lo que tengo entendido, hubo como un tipo error, mala comunicación. Al parecer, la persona que le estaba ayudando con su papeleo no entendió bien su nombre o simplemente le otorgó otro nombre muy similar a Giorgio Sodù, le puso el nombre de George Souther. Y este fue el nombre con el que él comienza esta nueva vida en los Estados Unidos.
Le estaremos llamando George Souther porque pues básicamente él realmente hizo toda su vida bajo este nombre. Inmediatamente George, al llegar a Estados Unidos, comienza a buscar trabajo y se topa con un trabajo en el cual él era un tipo chofer conductor, el cual llevaba, a lo que tengo entendido, como tipo aguas y cositas a otros trabajadores. Después de esto, él encontró otro trabajo de igual manera en el área de conductor, el cual trasladaba materiales de construcción en camiones. Y eventualmente, al paso del tiempo y con su experiencia, él logra abrir su propia empresa de camiones, los cuales trasladaban carbón. Y esta empresa realmente floreció, tuvo muchos frutos y fue con la que pudo sustentar su grande familia. Como pueden ver, George realmente era un chico que se dedicaba pues a trabajar y a buscar un buen futuro para él. Era un chico joven y bueno, abierto a enamorarse, lo cual le sucede en West Virginia, donde él conoce a una chica llamada Jenny Cipriani, que también era de origen italiano y que al igual que él había emigrado de Italia a los Estados Unidos a una edad muy pequeña. Jenny Cipriani, una chica muy guapa, pues los dos se ven, se gustan, comienzan una relación y eventualmente se casan. Ellos deciden comenzar una vida, una familia y se mudan a un lugar llamado Fayetteville, el cual era un lugar un poquito, a lo que tengo entendido, más alejado como de la ciudad muy ocupada. Era un lugar un poco más tranquilo y era un lugar que también en el cual habitaban mucha comunidad que de cierta manera había emigrado de Italia, así que pues lo sentían como que algo más hogareño, por decirlo así. Durante el paso de muchos años, ellos logran establecer un hogar en el cual llegaron a tener 10 hijos. ¡Wow! Una familia bastante grande. Jenny, una mujer que realmente le dedicaba tiempo a sus hijos, que disfrutaba el ser madre, que se encargaba de que no les faltara nada, de que les daba una muy buena educación. Realmente hacía un muy buen trabajo a pesar de que tenía una familia bastante numerosa. Ella hacía todo lo posible porque sus hijos estuvieran bien. La familia Souther vivía en una casa pues algo grande, imagínense, para poder tener a todos esos habitantes, una casa de 2 pisos, y ellos eran de cierta manera reconocidos por ser una familia de cierta manera reservada, pero también una familia que ayudaba a la comunidad. George lo consideraban un hombre bastante trabajador, un hombre emprendedor, un hombre que, bueno, emigró de Italia a Estados Unidos y que logró tener su propio negocio. Jenny, una mujer dedicada a su familia, a sus hijos. Realmente ellos tenían una muy buena reputación dentro de esta comunidad. A pesar que, como les digo, eran algo reservados ante la comunidad, ellos siempre trataban de ayudar y pues apoyarse unos a otros. Como pueden ver, hasta aquí una familia bastante normal, común y corriente, pero todo esto cambiaría en el año de 1945, justamente en una Nochebuena. Toda la familia, a excepción del hijo mayor, se encontraban en casa. El hijo mayor estaba en el ejército y estaba dando su servicio, así que él no se encontraba en el hogar en esa noche. Pero el resto de la familia estaba ahí. Me imagino que disfrutaron, celebraron la Nochebuena. De hecho, una de las hijas mayores decidió comprarles regalitos a sus hermanos menores. Los niños estaban súper contentos de jugar con estos nuevos juguetes o cositas que se les habían obsequiado. De hecho, llegaron a pedirle permiso a su madre para poder quedarse despiertos un poquito más y poder jugar con estas cositas nuevas, a lo cual la madre accedió y demás. Las cosas comienzan a ponerse algo extrañas y comienza a tomar inicio esta desgracia que, como les digo, al día de hoy es un misterio. Aproximadamente a la 1:30 de la madrugada reciben una llamada, a lo cual Jenny, la madre, se levanta, contesta el teléfono, pero como que no entendía qué es lo que pasaba del otro lado. Era
una voz, al parecer como que de una mujer, preguntando por alguien que pues no vivía en la casa y como que se reía, como que se escuchaba ruido de copas y demás. Pareciera como que esa llamada fue una equivocación, a lo cual Jenny como que no le puso mucha atención y cuelga el teléfono. Y de regreso a su habitación para dormir se da cuenta de que las luces de la casa están encendidas, a lo cual se le hizo extraño porque me imagino que pues ella y todo el mundo sabían que cuando es hora de dormir, pues las luces se apagan o quien se levantara tenía que apagar la luz y demás. Decide apagar las luces, pero también se da cuenta como que la puerta está abierta, como que había varias cosas en la casa fuera de lo normal. No prestó mucha atención, hizo lo que tenía que hacer, regresa a su cama cuando de pronto escucha como que un ruido bastante fuerte, que también de cierta manera se le hizo extraño. Y eventualmente ella se despierta al olor de humo. La casa se estaba incendiando. Ella toma acción, comienza a gritar, a decirle a sus hijos que hay que salir de la casa. También George se percata de todo esto y comienzan a gritar a los chicos que estaban en la segunda planta, esperando que escucharan o que despertaran para que bajaran, porque la escalera que daba al segundo piso estaba también ya ardiendo en llamas. Los padres, George y Jenny, salen corriendo de la casa con la mitad de sus hijos y los otros no salían. Les gritaban, pero no había respuesta, y también no había gritos de parte de en este caso, de los hijos que supuestamente estaban en la casa, a lo cual George intenta subir al segundo piso con una escalera de madera que él tenía normalmente al lado de la casa, la cual no se encontraba ahí. Continuó gritando, no había respuesta. De hecho, en un punto también ellos intentan tomar el teléfono, llamar a los bomberos, pero curiosamente, raramente la línea de teléfono no servía, no daba tono. Algo extraño porque tiempo atrás, no mucho tiempo atrás, habían recibido una llamada telefónica y justo en ese momento que se está incendiando todo, el teléfono no funcionaba, no tenía tono. No pueden comunicarse con los bomberos. George también intenta mover uno de sus camiones en los cuales cargaba el carbón para que sus hijos de cierta manera brincaran de las ventanas hacia los camiones, pero de igual manera no había ninguna respuesta. Eventualmente, con ayuda de algún vecino, pueden comunicarse con los bomberos, pero estos llegaron casi 8 horas después del incendio. Para cuando ellos llegaron, la casa estaba completamente calcinada, o sea, no había rastros de nada, escombros, cositas aquí, cositas allá, pero realmente llegaron bastante tarde. La manera en la que se manejaban los bomberos pues no era la más adecuada. De hecho, uno de los bomberos que estaba a cargo esa noche ni siquiera sabía manejar el camión de bomberos, o sea, las líneas no estaban funcionando por parte de los Souther, pero también hicieron varios intentos algunos vecinos en comunicarse con los bomberos y no respondían, hasta que eventualmente responden, pero llegan 8 horas, aproximadamente 8 horas después. En este incendio desaparecieron o fallecieron 5 niños: Marta, Maurice, Louis, Jenny y Betty. Imagínense los padres, Jenny y George, ver su casa incendiarse y ver que sus hijos nunca salieron. Ellos automáticamente se imaginan lo peor, que fallecieron dentro de este incendio. Las autoridades llegan, comienzan esta investigación que, recordemos, en aquel entonces se investigaba de una manera muy diferente a lo que es ahora. Y inicialmente se dijo que los niños pues habían fallecido por el incendio, pero aquí comienzan todas estas cosas misteriosas, porque en los restos de la casa no se encontró ninguna evidencia, ningún resto que indicara que habían sido quemados
los 5 cuerpos en este incendio. Cosas que realmente no tenían sentido, cosas que poco a poco estos padres comenzaron a notar, le dejaban saber a las autoridades, pero por alguna u otra razón las autoridades como que no prestaban mucha atención a estos puntos con bastante lógica y muy importantes que los padres traían a la mesa, ¿no? Se dijo que el incendio fue causa de un cortocircuito, pero George no mucho tiempo atrás había como que reinstalado todo lo que era todo lo de la electricidad y al parecer todo estaba en perfecto estado. Por otra parte, algo que le llamó mucho la atención a la madre Jenny fue que ella empezó a investigar en cuestiones de los cortocircuitos y demás. Y alguien le dijo que si hubiera habido un corto en su casa, todas las luces se hubieran ido, se hubieran apagado. Y ella recuerda que cuando el incendio estaba en acción, algunas luces de la casa estaban encendidas, tanto como las luces del árbol navideño. Entonces, como que todo esto no tenía sentido. Las autoridades dieron por muertos a estos niños y la causa fue el incendio, pero los padres no quedaron a gusto con esta respuesta. Ellos sabían que algo más había pasado. Comenzaron a indagar y en algún punto indagan en lo que vienen siendo las cremaciones de los cuerpos humanos y cómo funciona todo esto. Ellos se les hacía muy increíble el hecho de que 5 cuerpos hayan sido calcinados y no hubiera rastro alguno de nada. Y una persona que trabajaba en una morgue me parece, les explicó cómo es que funcionaba todo esto. Les decía que para que un cuerpo se calcinara casi por completo tenía que estar en un horno obviamente como que especial y estar ahí de entre 2 a 3 horas dependiendo el tamaño de la persona y a altas temperaturas, o sea, altas temperaturas que si las comparaban con la estructura de la casa que era de madera, esta estructura no podría alcanzar esas temperaturas tan altas. De hecho, esta persona también les llegó a decir que aún así, cremándolos de la manera correcta, por ejemplo, las personas que fallecen y quieren ser cremadas, aún así quedan ciertos huesos, ciertos rastros que tienen que ser molidos. Entonces todo esto como que no tenía sentido. La casa literal se consumió aproximadamente entre 45 a 1 hora y para que un cuerpo quedara completamente cremado a altas temperaturas de 2 a 3 horas, esto realmente no tenía sentido. Comenzaron a creer que tal vez el hecho de que habían visto las luces encendidas antes del incendio, que la puerta estaba abierta y otras cositas, la llamada telefónica, como que les indicaba que tal vez sus hijos habían sido secuestrados. Por otra parte, tiempo antes del incendio, un hombre de origen italiano se acerca a George con la intención de venderle un seguro de vida, un seguro para su casa, y comienzan a tener esta plática al principio de venta-compra, pero a George no le interesaba comprar un seguro de vida y le dice que no está interesado, y entre estas pláticas comienzan a hablar de cosas políticas y demás. George era un hombre que realmente hablaba lo que pensaba y él se le conocía por estar en desacuerdo con, creo que era un primer ministro de Italia llamado Benito Mussolini, que en su mente era un personaje dictador en su tiempo. Él no concordaba con muchas cosas que él hacía. Y al contrario, este vendedor de seguros, él apoyaba a este personaje, Benito Mussolini, y como que ahí entraron en una discusión verbal, a lo cual en un punto este vendedor le dice en palabras no textuales algo similar a esto. Le dice que sus hijos van a desaparecer en un incendio y que él va a pagar por todas las cosas y opiniones negativas que ha dicho de Mussolini. Algo muy extraño de que esto sucede antes del incendio y después
realmente sucede un incendio, ¿me explico? En ese momento, pues George no le puso mucha atención a las palabras de este vendedor, lo tomó simplemente como que estaban calientes en el momento y lo que estaban hablando y demás. Pero es algo bastante sospechoso y de hecho este hombre, este vendedor de seguros, fue una de las personas que votaron a favor de declarar a estos niños como... En el comité pues hubo una votación para ver qué hacer en esa situación y él fue una de esas personas que estuvo presente y que votó a favor. Algo también en que pensar, algo bastante extraño. Aparte de este misterioso vendedor de seguros, hubo muchísimas cosas extrañas que pasaron en este caso que les digo desde ahorita no llevaron a ningún lado. Se continuó la investigación, se regresó a la casa a buscar en los restos, a ver si había algo que les diera una pista. Y en un punto se encontraron 4 vértebras humanas, las cuales se llevaron a analizar y llegaron a la conclusión de que estas vértebras no tenían indicios de haber sido quemadas. Por otra parte, eran vértebras con una madurez de una persona de 16, 17 años y de ese grupo de niños que desaparecieron, el mayor tenía aproximadamente 14 años. Entonces como que eso también fue algo que al principio se pensó que tal vez podía pertenecer a alguno de los chicos que pues habían perdido la vida en el incendio, pero al final de cuentas resultó ser que pertenecían sí a un humano, pero que no pertenecían a ninguno de sus hijos. En algún punto George dijo que él había traído tierra de un cementerio para darle como que un lugar de descanso a sus hijos y pudo ser aquí donde estas vértebras pues entre la tierra encontraron lugar en la casa o en los restos de la casa de los Sodder. Cuando esas cosas suceden, hay muchísimas personas que creen haber visto algo y esto no fue la excepción. Hubo una persona que dijo que en el momento del incendio vio un carro pasar con 2 adultos y 5 niños, que no puede confirmar si eran los niños Sodder, pero que tenían bastante parecido a estos chicos. Por otra parte, también se dieron cuenta de que el teléfono no funcionaba y no tanto porque el incendio haya dañado la línea telefónica, sino que esta línea telefónica había sido dañada intencionalmente. Otra cosa bastante extraña. Hubo una persona que iba manejando, al parecer como que detrás de la casa, y vio como unas bolas de luz que estaban siendo aventadas como en la casa de los Sodder, pero eran temporadas navideñas y como que esta persona asumió que tal vez eran los hijos de esta pareja aventando algún tipo de esfera que reflejaba luz o algo y no le prestó mucho atención. Pero ahora que lo pensamos, tal vez esas bolas que vio pudieran haber sido como bolas de fuego, alguien que de afuera pues tiró esto para comenzar el incendio. Algo también bastante interesante y curioso. Por otra parte, al día después de la desaparición del incendio de esta casa, una mesera en un restaurante en un área pues no muy lejana dijo haberle servido desayuno a una familia o un grupo de personas, 2 adultos con 5 niños, los cuales ella cree que tenían las características de los chicos Sodder. Por otra parte, en un hotel también, como que días después de esto, se dijo que una empleada de este hotel vio a 2 parejas con un grupo de 5 niños y que ella en algún punto trató como de interactuar con estos niños, pero que inmediatamente los adultos pusieron un stop, no permitieron que hubiera interacción entre esta persona y los niños, y al día siguiente estas personas ya estaban fuera del hotel, se habían ido. Todas estas cositas que les cuento pues no son cosas que podemos confirmar a ciencia cierta, son cosas que las personas creyeron que vieron o que tal vez tienen algún link con lo que pasó y demás.
Hubo otras cosas que sucedieron, por ejemplo, que se encontró en un punto creo que era un corazón o un hígado en una cajita, y al final de cuentas resultó que no sé si el jefe de la policía o alguien como un tipo vecino conocido lo puso ahí en la casa para como que ya darles paz a estos padres para que pudieran descansar. Pero resultó que esto realmente no pertenecía a ninguno de los niños y que, como les digo, simplemente se colocó ahí como para darle paz mental a estos padres, entre otras cositas que también estuvieron ocurriendo. Todo esto que les platico ocurre en diferentes momentos, pero de nuevo nada llegó a resolver este misterio. En un punto le llegó una carta a la madre Jenny, la cual traía una fotografía de un joven, el cual ella le nota parecido a ese niño que ella perdió en este incendio. Y la carta como que en sí no decía nada que fuera de ayuda, pero en la parte de atrás de la foto decía I love my brother Louis, yo amo a mi hermano Louis. Le hizo pensar que tal vez este pudiera haber sido su hijo, a lo cual pues realmente no se llegó a nada. Por otra parte, George en algún punto se dirige a un convento porque él cree que su hija Marta estaba en ese convento, lo cual era negativo, no era ella. Y en otra ocasión también se encuentra con una fotografía de una joven en una escuela, a la cual él encuentra parecido con una de sus hijas. Él decide viajar hasta Nueva York para ir y de cierta manera indagar en esta persona, pero por seguridad en la escuela ni los padres quisieron dar información a George sobre esta jovencita. George en este punto pide ayuda a las autoridades, pide ayuda al FBI, pero por alguna otra razón ellos deciden no prestarle la ayuda y eso también queda pues en nada, no hay respuesta alguna. Tanto Jenny como George se quedaban con estas dudas de si esta pudo ser mi hija, si este pudo ser mi hijo, qué pasó con mis hijos y demás. Lamentablemente George muere primero y muere sin saber obviamente qué pasó con sus 5 hijos. ¿Cómo fue posible que en este incendio hayan muerto y no hayan dejado rastros? Ellos durante el inicio de esta tragedia ofrecieron recompensas, $5,000, $10,000, siempre fueron vocales acerca de pedir ayuda. Y después de 20 años de que fallece George, pues fallece su esposa. De igual manera, sin tener respuesta de qué fue lo que pasó con sus 5 hijos. No solo los padres de estos chicos se quedaron con la duda de qué pasó con sus hijos, sino también los hermanos se quedaron con esa gran duda de qué pasó con ellos, ¿no? Hasta el año pasado, abril 2021, aún seguía con vida la última hija de los Souther. Ella se llama Silvia, ella murió a la edad de los 79 años, pero en un punto ella llegó a decir que pues ella no creía que sus hermanos hubieran muerto en este incendio. Ella tenía solamente 2 años cuando esto sucedió, pero ella realmente no cree que sus hermanos murieron en ese incendio. Lamentablemente ahora pues ya ninguno de estos personajes, de sus familiares quedan con vida y simplemente queda este gran misterio. Nos quedamos pensando en el sufrimiento de estos padres de haber perdido de una u otra manera a sus hijos, pero también de no saber si murieron, si no murieron, si siguieron con vida, si no siguieron con vida y por qué sucedió esto, si es que los secuestraron. Se llegó a decir que pudo haber sido por la mafia, que pudo haber sido este vendedor de seguros, que pudo haber sido por la boca tan grande que tenía George de expresar sus pensamientos políticos y demás, que también pudo haber sido porque simplemente decidieron secuestrarlos para hacerlos parte de adopciones ilegales y muchas otras cosas que realmente este video se pudiera alargar muchísimo más. Pero bueno,
Hasta el día de hoy esto sigue siendo un gran misterio. No sé si en algún punto esto se pueda resolver. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que en algún punto tendremos la respuesta de lo que realmente sucedió con estos 5 chicos de la familia Souther? ¿O creen que simplemente ya todo esto termina básicamente en una tumba? Espero que este video les haya gustado. De ser así, les mando un beso enorme. Cuídense, cuiden a sus familias y recuerden dejar esos deditos arriba si este video les gustó. Sugerencias en la parte de abajo y también sus comentarios, recuerden, con respeto. Y ahora sí, les mando un besote y nos vemos en un próximo video.